Estado revisando el tema referente a las enfermedades monogénicas, aquellas enfermedades que se producen por mutación en un solo gen, y que estas enfermedades monogénicas tenían características de transmitirse de manera hereditaria a través de las generaciones y que seguían los parámetros de las leyes de Mendel, por eso también se llamaban enfermedades mendelianas. Y dentro de estas enfermedades que se transmiten por herencia clásica, que son las enfermedades de tipo mendelianas, habíamos hablado principalmente de 5 tipos de herencia: herencia autosómico dominante, la herencia autosómica recesiva, la herencia ligada al sexo dominante, la herencia ligada al sexo recesivo, y dijimos un par de palabritas sobre la herencia de tipo holándrica, ¿verdad? Habíamos visto la semana pasada entonces todos estos grupos de enfermedades que son más de 17.000 enfermedades que se transmiten de acuerdo al mecanismo de herencia clásica y que son muy diferentes estos mecanismos de herencia clásica de nuevos conceptos que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo de la genética, y que estas enfermedades que no siguen el patrón de la herencia clásica o de las leyes de Mendel es lo que se conoce como la herencia no clásica. Entonces, en la herencia no clásica, la correlación genotipo-fenotipo en el patrón hereditario no sigue las leyes mendelianas. ¿Cuáles son esos tipos de herencia no clásica que pueden ocurrir y que pueden generar enfermedades en nuestro organismo? Son, en primer lugar, la herencia de tipo mitocondrial, la disonía uniparental, el imprinting genómico y las enfermedades producidas por expansión de tripletes, o también, como se llama muchas veces, las enfermedades por anticipación génica. Entonces son esos 4 tipos, digamos, los más representativos, los más importantes que se tienen que tomar en cuenta cuando se habla de la herencia no clásica. Pero en la herencia no clásica lo característico es que no hay patrón de transmisión de tipo mendeliano. Empezamos revisando un poco sobre los mecanismos de la herencia mitocondrial, y para esto revisemos un poco el genoma mitocondrial, que ya lo conocemos. Este genoma consiste en un cromosoma de tipo circular que tiene 16.5 kilobases de tamaño, que se encuentra dentro de las mitocondrias, y la mayoría de las células ya sabemos que contienen no solo una mitocondria, sino contienen miles de mitocondrias. Por lo tanto, habrá, dependiendo de la distribución de mitocondrias, una cantidad muy variable de ADN mitocondrial en los distintos tipos de especies celulares, ¿correcto? En los distintos tipos de células de nuestro organismo. Tomarlo como concepto importante que las células que requieren de mucha más cantidad de energía para su funcionamiento van a presentar mayor cantidad de mitocondrias y por lo tanto tendrán mayor cantidad de ADN mitocondrial. No todo el RNA y proteínas entonces están codificados por el ADN nuclear. ¿Por qué? Porque este ADN mitocondrial tiene capacidad obtener una estructura que presenta 37 genes. Y con esos 37 genes entonces se codifican 2 tipos de ARN y 22 tipos de RNA de transferencia. Y estos genes restantes van a codificar 13 proteínas. Entonces, no todo está codificado en el ADN nuclear, ¿no? Hay una pequeña cantidad de genes, pero que son muy importantes, que se encuentran en el ADN de tipo mitocondrial. ¿Y por qué son importantes estos genes que están en el ADN mitocondrial? Porque ya sabemos que los genes que están distribuidos a lo largo del ADN mitocondrial tienen que ver básicamente con las proteínas, tienen que ver con el ciclo de Krebs. Entonces, como vemos nuevamente aquí en la diapositiva, es un ADN doble cadena de tipo circular, en la que vamos a tener una cadena externa, que es la cadena pesada, una cadena interna, que es la cadena liviana o cadena L.
La característica del ADN mitocondrial es que es un ADN desnudo, ¿verdad? Porque no está asociado con histonas. Y otra característica importante es que desde el punto de vista de la anatomía o estructura de sus genes no tienen intrones. No tienen intrones. Tiene también un proceso de replicación de ADN mitocondrial, pero la diferencia con la replicación del ADN que ocurre en el núcleo del ADN nuclear es que el ADN mitocondrial no tiene mecanismos de reparación del ADN. En el caso del ADN nuclear sí hay mecanismos de reparación. Y hemos dicho que codifica para 2 ARNs, 22 ARN de transferencia y 13 proteínas. Ambas cadenas son codificantes, eso significa que en ambas cadenas va a estar distribuido genes que tienen que ver con la síntesis de ya sea ARN ribosomal, ARN de transferencia o de polipéptidos. Pero cada una de ellas tiene un único punto de origen o región promotora. Hay una sola RNA polimerasa que se encarga de la transcripción, ¿no? Que es codificada por el ADN nuclear. Para la transcripción del ADN mitocondrial, este proceso de transcripción es independiente del núcleo y hemos visto que desde el punto de vista de la traducción hay algunos codones que se interpretan distinto dentro de lo que es el código genético y lo que es la traducción en el ADN mitocondrial. Si revisamos una de las características de la traducción, es que hay algunos codones que se traducen diferente en el ADN mitocondrial, porque el código genético no es universal, es casi universal. Mencionamos que tiene un único origen de replicación y cuando se genera el ADN, el ARN mitocondrial o el ARN mensajero a partir de las mitocondrias, se produce la traducción rápidamente de tal manera de que no es necesario que se le ponga un extremo sin comprima en un extremo, ni tampoco una cola de polía, y tampoco no va a haber splicing. ¿Por qué? Porque no hay los intrones. Porque no hay intrones, correcto. Solamente tiene eso. O sea, no hay un proceso de maduración propiamente, ¿no? Entonces, recordemos que el 99% prácticamente del ADN está en el núcleo y el 1% aproximadamente se encuentra en las mitocondrias, en la matriz mitocondrial, para que recuerden siempre la proporcionalidad que hay. ¿Okay? Bien. Ese es un cuadrito donde les pueden más o menos resumir cuáles son las principales diferencias que habría entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, que ya nosotros hemos realizado también en alguna clase en particular. Solo nos interesaría recordarlo, es que en el caso del ADN nuclear, la transmisión hereditaria ya sea puede ser por línea paterna como por línea materna. En el caso de la transmisión del DNA mitocondrial es solo por vía materna. Entonces eso vamos a ver de qué se trata este mecanismo de herencia solo por vía materna. En el caso de lo que es los genes que se encuentran en el ADN nuclear, ¿no? Tenemos un alelo materno, un alelo paterno, y puede discriminarse entre individuos del mismo linaje materno. ¿Okay? En cambio, entre el DNA mitocondrial no puede discriminarse entre individuos del mismo linaje paterno. Entonces son algunas características diferenciales entre el ADN nuclear y el ADN de tipo mitocondrial. Pero a pesar de ello hay interacciones entre los genomas mitocondriales y nuclear. Eso quiere decir que para algunos procesos en los cuales realiza sus actividades la DNA mitocondrial requiere de algunas proteínas que se generan en el ADN nuclear. Entonces, el ADN mitocondrial no es absolutamente independiente en lo que refiere a la expresión de sus genes del ADN nuclear. Es dependiente del ADN nuclear. Entonces, hay fenotipos asociados a mutaciones en los genes del DNA nuclear que son a menudo indistinguibles de aquellos debidos a mutaciones del DNA mitocondrial. ¿Qué significa esto? Que
pueden ocurrir algunas mutaciones en el ADN nuclear que va a dar un fenotipo, ¿no?, que va a generar una enfermedad que va a producir un trastorno, ¿no?, similar a alguna mutación producida por el DNA mitocondrial. ¿Por qué? Porque el DNA mitocondrial no es independiente. Entonces hay genes que van a regular alguna función del DNA mitocondrial. Pero no todas las enfermedades mitocondriales se van a originar por mutaciones propiamente del DNA mitocondrial, sino que también se pueden originar por mutaciones de estos genes que regulan la función o algunas funciones del DNA mitocondrial, ¿no? En el genoma nuclear se codifican aproximadamente 200 factores necesarios para el mantenimiento, la expresión y la expresión del DNA mitocondrial y el ensamblaje de las proteínas mitocondriales. O sea, existen más o menos alrededor de 200 genes que cuando se producen mutaciones en estos pueden conducir a un trastorno fenotipo similar a la de las enfermedades del DNA mitocondrial, ¿no? Y eso estamos explicando por qué. Porque hay varios mecanismos que tienen que ver con el DNA mitocondrial que son regulados por genes nucleares, ¿no?, vamos a decirlo así, por genes que se encuentran en el ADN nuclear. Una de las características que hace muchas veces que el DNA mitocondrial presente mutaciones más frecuentes que en el caso del ADN nuclear es ¿por qué la tasa de mutación mitocondrial es más alta que en el ADN nuclear? El DNA mitocondrial tiene una tasa de 10 a 17 veces mayor que la observada del ADN nuclear. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque acabamos de mencionar que el ADN mitocondrial tiene mecanismos de reparación, ¿o no? No tiene mecanismos de reparación. En el caso del ADN nuclear sí existen mecanismos de reparación para contrarrestar el daño que pueda haberse producido. Segundo factor, el ADN nuclear está organizado con proteínas llamadas histonas, que de alguna otra manera protegen el ADN, ¿correcto? Pero en el ADN mitocondrial está libre de la protección de las histonas. Entonces ahí tenemos dos factores importantes que nos explican por qué la tasa de mutación del DNA mitocondrial es 10 a 17 veces mayor que la que se observa en el ADN nuclear. Ahora, también de igual manera, la tasa de mutación del DNA mitocondrial se puede aumentar por factores medioambientales, o sea, por factores exógenos, o por la mutación de genes que tienen que ver con el mantenimiento del DNA mitocondrial. Entonces, hay tres factores importantes que explican por qué la tasa de mutación del DNA mitocondrial es mucho más alta que la tasa de mutación del ADN nuclear. Y esto hace que las enfermedades mitocondriales no sean tan infrecuentes, porque en el caso de las enfermedades por mutaciones en el ADN nuclear, hemos visto que hay enfermedades cuya frecuencia es 1 cada 50.000, 1 cada 100.000, ¿no es cierto? Entonces son enfermedades raras, muy infrecuentes. En cambio, la tasa de mutación del DNA mitocondrial, al ser más alta, hace que más o menos 1 de cada 1.500 o 1.500 personas exista alguien que tenga alguna enfermedad de tipo mitocondrial. Entonces, esas mutaciones en los genes que tienen que ver con la síntesis de proteínas de la fosforilación oxidativa y en otras regiones importantes del DNA mitocondrial está asociado más o menos aproximadamente con 300 enfermedades que se han identificado. O sea, 300 enfermedades, probablemente un poco más, porque esa revisión es del 2015, entonces deben haber descritas más de 300 enfermedades que se producen por mutaciones en el DNA mitocondrial. Mutaciones que pueden ocurrir en distintos genes, como por ejemplo en los genes que tienen que ver como la NAT6 o mutaciones de la NAT4, ¿no es cierto?, del NAT1 también, y esas mutaciones están afectando a los genes relacionados con la enzima llamada deshidrogenasa, la enzima deshidrogenasa. Entonces, es una enzima muy importante para el mecanismo del ciclo de Krebs.
Entonces aquí estamos viendo en flechitas los puntos donde ocurren mutaciones y pueden producir, por ejemplo, el síndrome de Melas, el síndrome del CPO, el síndrome de Long y varios tipos de enfermedades de origen mitocondrial. Esos síndromes que tienen estos nombrecitos, LHON, ELAS, MELAS, en fin, tienen esos nombres, pero esos son símbolos, abreviaturas de las enfermedades mitocondriales que vamos a ver luego más adelante su verdadero nombre. Entonces, cuando se produce una enfermedad de tipo mitocondrial, los síntomas se producen sobre todo a nivel de tejidos muy dependientes de energía en forma de ATP. Son básicamente el tejido nervioso, o sea, el cerebro, el tejido cardíaco o músculo cardíaco, que sería el corazón, los tejidos músculo-esquelético, el oído y también la vista. Entonces, esos son los principales órganos que sufren básicamente cuando hay una mutación en el DNA mitocondrial y por lo tanto sus manifestaciones clínicas generalmente están circunscritas a alguna afectación en el cerebro, en el corazón, en el músculo, en el oído. Estas enfermedades mitocondriales son muy variables genética y clínicamente porque el mismo síndrome puede deberse a diferentes mutaciones o el mismo defecto tener una presentación clínica diferente. ¿Okay? Si vemos en la diapositiva aquí hay una enfermedad, por ejemplo, LHO, una enfermedad de Long, que hay mutación aquí. La misma enfermedad se produce si hay mutación aquí. La misma enfermedad se produce si hay mutación a este nivel. Entonces vamos a tener que hay varias mutaciones que son capaces de producir la misma enfermedad y también tener una presentación clínica diferente. Eso significa que estos genes, estas enfermedades mitocondriales van a depender, por ejemplo, de lo que conocemos con el nombre de la expresividad variable y de la pleiotropía, ¿no es cierto?, en la que varios genes son capaces de producir varias mutaciones o enfermedades, varios síntomas, ¿no? Entonces, el fenotipo va a depender de los genes implicados, del tipo de mutación, si la mutación es de sentido, sin sentido, o si es una de lesión, y del porcentaje de mitocondrias normales versus las mitocondrias anormales que presentan mutación. Esto es un factor muy importante, y también obviamente del tejido implicado. Ese factor que tiene que ver básicamente con el porcentaje de mitocondrias normales y mitocondrias anormales, eso tiene que ver porque nosotros tenemos, en el caso de nuestras células, varias cantidades de mitocondrias. Y entonces, en algunos casos, las mutaciones pueden afectar solo a algunas mitocondrias y a otras no. Entonces, puede haber que ocurran células en las cuales tienen algunos células con sus mitocondrias de DNA mutado y algunas que van a tener su DNA normal. Entonces ahí va a buscarse un umbral a partir de cuánta cantidad de ADN mitocondrial tiene que producirse mutado para que empiece a ver la sintomatología o las manifestaciones clínicas. Entonces eso se ha estado revisando, esa variabilidad que hay, es muy importante tomarla en cuenta para la expresión de la enfermedad. Porque una cosa es encontrar una célula con una mitocondria con DNA mutado y otra cosa es encontrar una célula con el 100% de su DNA mitocondrial mutado. ¿Okay? Entonces la posibilidad de enfermedad y las manifestaciones clínicas obviamente va a ser más cercano cuando ocurra el 100%. ¿Okay? Hay casos en los cuales puede haber una mutación solo de un poco porcentaje de DNA mitocondrial de nuestro genoma y es positivo, presenta la mutación. Pero como es de expresividad variable, a veces no tiene ni siquiera sintomatología o manifestaciones clínicas. ¿Ya?
Entonces, más de 100 reordenamientos y 100 mutaciones puntuales diferentes se han identificado en el DNA de los DNA mitocondriales que pueden causar enfermedad, y ya sabemos que a menudo los dos sistemas que frecuentemente se ven afectados son el sistema nervioso central y el aparato locomotor, que está representado por tejido muscular de tipo esquelético principalmente. Las enfermedades que resultan de estas mutaciones muestran patrones de diferencia de herencia debido a 3 características que ocurren de manera inusual en las mitocondrias. Uno es debido a la segregación replicativa o la deriva genética, otro es a la homoplasmia y la heteroplasmia, y otro se va a deber también al mecanismo de herencia materna. Y entre las 3 consiguen lo que se llama el efecto maternal de tipo de botella, ¿no? De cuello de botella, o el efecto Botrytis. Entonces es un efecto que se llama el efecto de cuello de botella. Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es que cuando ocurre una mutación, la mutación ocurre de manera aleatoria, ¿okay? Y esa manera aleatoria que va a producirse la mutación va a generar que algunas mitocondrias, su DNA esté mutado, como les decía, y algunas otras mitocondrias, su DNA esté normal, ¿okay? Y entonces, cuando estas copias se replican y se dividen, obviamente las que son células que tenían su DNA mitocondrial mutado generan células con DNA mitocondrial mutado. En cambio, las células que tienen su DNA mitocondrial normal se dividen y su DNA mitocondrial será normal. Pero en este proceso de división celular, la repartición de las mitocondrias no es proporcional. No es, digamos, que acá yo tengo 50 mitocondrias normales y 50 mitocondrias mutadas. Por lo tanto, se van en la célula que va a haber 25 normales y 25 mutadas. No es así. ¿Okay? Puede en la división irse, por ejemplo, a una célula 50 normales y a la otra célula se pueden ir a 50 mutadas. O pueden repartirse de manera aleatoria. Entonces, esto no significa que durante la división celular y la replicación del DNA mitocondrial se van a generar de manera proporcional la distribución de los ADN mitocondriales mutados, ¿correcto? Entonces puede, por tanto, cambiar mucho el porcentaje de mutaciones de madres a hijos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Perfecto. Y esto lo podemos nosotros ver aquí cuando se habla sobre el primer motivo o la primera causa del por qué estas mutaciones que ocurren en el DNA mitocondrial muestran mecanismos de herencia diferentes y patrones de comportamiento diferentes. El primero era la segregación de tipo replicativa. ¿En qué consiste esta segregación replicativa? Lo que estamos comentando hace un momento, ¿verdad? Yo tengo acá una célula que tiene una sola mutación. ¿Okay? Verde está normal, tiene un solo DNA mitocondrial mutado. Entonces, durante la división celular, básicamente lo que puede ocurrir es que se divida la célula y hayan todas unas células con solamente, ¿no es cierto?, DNA mitocondrial normal. Y pueden haber algunas otras células que tengan otra cantidad diferente. Ahora, esto va a ir variando en cada división celular, ¿correcto? Porque va a haber replicación del DNA mitocondrial. Por lo tanto, a partir de esta población yo puedo tener distintas poblaciones de células con un porcentaje diferente, ¿no es cierto?, de DNA mitocondrial. Y en algunos casos, obviamente, si es que estoy yo frente a un paciente, si no tiene sus células mutaciones del DNA mitocondrial, será normal, ¿no? Por ejemplo, no tendrá ningún problema de respiración, será de tipo asintomático. Si tiene el 30%, inclusive puede ser todavía asintomático. Si llega a un 50% de las mutaciones en algunos tipos de enfermedades, sobre todo, puede ser también todavía esto asintomático.
Y las manifestaciones clínicas, o sea, la disfunción de la cadena respiratoria, empieza todavía cuando hay el 70% del DNA mitocondrial mutado o más. ¿Ok? Entonces tiene que haber un efecto que se llama un efecto umbral, a partir del cual, ¿no es cierto?, si se produce un mayor porcentaje de mutaciones del DNA mitocondrial, aparecerán los síntomas y los signos de la enfermedad correspondiente a esa mutación. Y si está, por ejemplo, mutado, o sea, es positivo, hay mutaciones, pero está en un umbral bajo, o sea, por debajo del umbral, mejor dicho, muchas veces no va a presentar las manifestaciones clínicas. ¿Y eso por qué? Porque en la división celular varias copias de DNA mitocondrial de cada una de las mitocondrias en una célula se replican y se reparten aleatoriamente, ¿ok? De manera aleatoria entre las mitocondrias recién sintetizadas. Entonces las mitocondrias a su vez se distribuyen al azar entre las dos células hijas y se distribuyen al azar, no de manera proporcional. Esta distribución al azar y aleatoria que ocurre durante la división celular y la formación de las nuevas mitocondrias es lo que se llama la segregación replicativa. Esta segregación replicativa es lo que algunos también conocen como, o puede conducir a lo que se llama una deriva genética, que es una característica común única de la mitocondria con ausencia del estrecho control de segregación que ocurre en la replicación de los 46 cromosomas nucleares. Cuando se produce la división de una célula somática, el ADN está en los cromosomas, ¿verdad? En los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. Y cuando se produce la división de la célula en dos, se genera una separación igualitaria. Ahí sí tiene que haber una separación igualitaria del genoma y por lo tanto de la cantidad de cromosomas. Las dos células hijas tienen que tener la misma cantidad de cromosomas, ¿correcto? Ya sabemos que si hay uno más o uno menos, se produce una anomalía. Y todo el sistema de la división celular somática con respecto a nuestro genoma nuclear está organizado de tal manera de que uno de los principales objetivos que se tienen que cumplir es que se produzca una mitosis con dos células hijas de origen que tengan la misma cantidad de material genético, la misma cantidad de cromosomas. Todo el sistema está diseñado para eso. ¿Cuál era el segundo factor que decíamos que podía hacer que las características de las enfermedades mitocondriales eran distintas? Era la homoplasmia y la heteroplasmia. ¿En qué consiste la homoplasmia? Cuando, por ejemplo, yo tengo una célula en la que las mitocondrias tienen todas su DNA mitocondrial sin mutaciones, eso se llama una homoplasmia. Pero también puede ser una célula que tenga todas las mitocondrias mutadas. O sea, hay una homoplasmia normal y una homoplasmia mutada, la que se refiere a que el 100% de su DNA o está normal o está mutado, ¿correcto? En cambio, cuando yo encuentro que hay DNA mitocondrial normal y DNA mitocondrial mutado, o sea, donde hay mitocondrias mutadas y mitocondrias normales en distintas proporciones, vamos a tener lo que se llama una heteroplasmia. Entonces, también puede recibirse una mezcla de mitocondrias, unas con y otras sin mutación, y eso se llama la heteroplasmia. Y la homoplasmia es cuando una célula contiene mitocondrias con DNA normal o toda su población de tipo mutante, ¿correcto? Entonces, dependiendo si hay una homoplasmia o una heteroplasmia, es que muchas veces se producen las manifestaciones clínicas. Obviamente, cuando hay una homoplasmia de tipo de DNA mitocondrial normal, las manifestaciones clínicas no están presentes. Cuando hay una heteroplasmia, sí pueden estar presentes las manifestaciones clínicas, pero eso va a depender de que haya sobrepasado el umbral. Porque podemos tener aquí, por ejemplo, en este gráfico, el 30% de mutaciones, ¿no? Pero no hay
enfermedad. Y aquí, recién cuando tiene el 70% de las mutaciones, empiezan las manifestaciones clínicas. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, eso es el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es la herencia materna, ¿no? La forma como se hereda estas mutaciones del DNA mitocondrial, que son básicamente por línea materna, ¿ya? Y esto es en función al proceso de fecundación, porque solamente se transmite el DNA mitocondrial por línea materna. Eso está explicado por el proceso de fecundación. Recordemos que cuando tenemos nosotros un espermatozoide, este espermatozoide, ¿no es cierto?, es más vital, el que tiene mejor movimiento, el que tiene mejor capacidad, ¿no?, va a ser el que va a llegar hasta donde se encuentra el óvulo, ¿no? Aquí vamos a tener que las mitocondrias tienen en la cabeza lo que es el núcleo, y las mitocondrias se encuentran principalmente en la parte del cuello, ahí. En esta parte de aquí se encuentran las mitocondrias. ¿Ah? Entonces, cuando llegue el espermatozoide hacia el óvulo, se va a primero unir hacia la zona pelúcida, que es la parte amarilla. Una vez que se une a la zona pelúcida, entonces hay una reacción que se llama de tipo acrosómica. Esa reacción acrosómica lo que va a permitir es que... Puede ser como el de X. Entonces, en esta reacción acrosómica, lo que va a hacer es que ya la cabeza está ingresando hacia el interior de lo que es la zona pelúcida, está rompiendo la zona pelúcida y empieza a ingresar. Entonces, esta penetración de la zona pelúcida permite que se produzca una fusión del citoplasma de la cabeza del espermatozoide con el citoplasma del óvulo. Y una vez que se produce esa fusión de la membrana plasmática, el núcleo penetra e ingresa dentro del óvulo, ¿correcto? Y lo que se queda afuera es la parte del cuello y la cola. Por lo tanto, las mitocondrias que se encuentran localizadas en el cuello no ingresan y solamente serán las mitocondrias que existen aquí en la madre las que van a estar presentes. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces acá tenemos que ya ingresó el espermatozoide, acá está el núcleo del espermatozoide y este es el núcleo del óvulo, ¿no?, que se fusionan, y con 23 cromosomas del espermatozoide y 23 cromosomas del óvulo se va a tener el genoma con 46 cromosomas. Pero esta persona que tiene sus 46 cromosomas, este huevo cigoto, esta persona solo va a presentar mitocondrias ¿de qué origen? De origen solamente maternal. No va a presentar origen de tipo paternal, porque, como hemos explicado y volvemos a mostrar aquí en esta figura, tenemos aquí el óvulo, ¿no es cierto? Tenemos las mitocondrias de origen maternal, de vía materna. En el varón tenemos el espermatozoide, el ADN nuclear está en el núcleo, que está en la cabeza, y en el cuello están las mitocondrias. Entonces, este espermatozoide lo que hace es fecunda el óvulo, y en el momento que fecunda el óvulo, lo que hace es integrar su ADN nuclear, donde están los 23 cromosomas, pero las mitocondrias quedan fuera del sistema, ¿correcto? Entonces, las mitocondrias de los espermatozoides generalmente se eliminan del embrión, por lo que el DNA mitocondrial se hereda solo de la madre. Todos los hijos de una mujer que es homoplásmica, para una mutación del DNA mitocondrial, heredarán también la mutación. ¿Okay? Si yo tengo, por ejemplo, una mujer que es homoplásmica, que tiene todos sus DNA mitocondriales mutados, solamente se lo va a pasar esa enfermedad por vía materna. Entonces nosotros vamos a tener que ninguno de los descendientes de un varón que lleva la misma mutación
heredará el DNA defectuoso. ¿Por qué no lo va a heredar? Porque no penetra en la formación del óvulo. ¿Correcto? Entonces, tenemos aquí, en el caso de que un padre tenga una enfermedad mitocondrial, ¿cierto? ¿Sus hijos van a tener enfermedad mitocondrial? No, ¿por qué? Porque solamente se hereda por línea materna. ¿Okay? Tanto para formar un varón como para formar una mujer ha tenido que utilizar sus espermatozoides. Pero estos espermatozoides ya sabemos que no ingresa el DNA mitocondrial, que está mutado. Por lo tanto, sus hijos no van a tener una enfermedad. ¿Qué pasa si la mamá tiene la enfermedad con mitocondrias, con todas las mitocondrias mutantes? O sea, todas con una homoplasmia mutante. Entonces, si ocurre eso, todos sus hijos van a tener la enfermedad. ¿Sí? Van a tener la enfermedad y entonces, en este caso, si todos van a presentar la enfermedad, se habla de una penetrancia completa, ¿no? De una penetrancia de tipo completo. Veamos aquí si que se trata de una madre con la enfermedad, pero tiene algunas mitocondrias normales, ¿cierto? Y algunas mitocondrias que están mutadas. Eso sería una homoplasmia o una heteroplasmia. Heteroplasmia. Eso sería una heteroplasmia. Y dependiendo del porcentaje de esa heteroplasmia, lo que va a ocurrir es que básicamente la enfermedad se va a transmitir por línea materna, entonces sus hijos pueden no tener la enfermedad. ¿Por qué no pueden tener la enfermedad si la mamá, por ejemplo, tiene DNA mitocondrial mutante y se lo va a pasar también al hijo? ¿Por qué no puede tener la enfermedad? A pesar de que la mamá tiene la enfermedad, tiene DNA mitocondrial mutante y el hijo también va a tener el DNA mitocondrial mutante. ¿Por qué no haría la enfermedad del hijo? Porque no es la mitocondria es de la madre. No. La cantidad de DNA mitocondrial mutado es el 50% menos. Exacto, porque el porcentaje de DNA mitocondrial probablemente ha sido menor del 50% o menor del umbral, ¿correcto? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, esta sí tiene una enfermedad? Es porque probablemente la cantidad de la enfermedad, la cantidad de DNA mutante es mayor del 50%, mayor del 70%, y si es que ella tiene todas las manifestaciones clínicas o es más severa la enfermedad, es muy probable que tenga menos porcentaje o más porcentaje de DNA mutado. Más porcentaje de DNA mutado, ¿verdad? ¿Sí? Y acá que está de celeste es un varón que también puede tener la enfermedad, pero sin muchas manifestaciones clínicas. ¿Y eso es por qué? Por la cantidad de DNA mitocondrial que presenta la persona, ¿correcto? Eso va a ser de expresividad variable. ¿Sí? De expresividad variable. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto pasa con herencias, con las enfermedades de herencia de tipo mitocondrial. ¿Ah? A ver, revisamos la siguiente. Se me fue. La 15. La 15. ¿Cómo la hago para agrandarla ahora? Ahí está. Decíamos que también el problema en el cual se produce esa replicación selectiva, ¿no es cierto? Y va a traer como consecuencia una deriva genética, pero al final también esto trae una especie llamado de cuello de botella, ¿no? Se llama el cuello de botella materno, en la que una mujer con 3%, por ejemplo, de ADN mitocondrial tiene una heteroplasmia, ¿cierto? ¿No? 3% de DNA mutado tiene heteroplasmia, pero como tiene solo 3% del DNA mutado, ¿qué pasa? ¿Tendría patología, alguna enfermedad? No, por lo tanto estaría no afectada. Pero en el caso de estos, que se produce este cuello de botella materno, nos dice que el número de moléculas de DNA mitocondrial dentro del ovocito se reduce antes de ser amplificado a una enorme cantidad en los ovocitos maduros. Eso quiere decir que una mujer puede tener solo 3% de DNA mutado mitocondrial, pero cuando se genera el ovocito maduro va a aumentar, va a haber un aumento en el número de este DNA mitocondrial.
Esta restricción y la posterior amplificación del DNA mitocondrial durante la ovogénesis se llama el cuello de botella genético mitocondrial, y el cambio del porcentaje de DNA mitocondrial mutante presente en la descendencia de una madre con heteroplasmia surge de la selección de solo un subconjunto de DNA mitocondrial durante la ovogénesis. Eso entonces significa que una persona que tiene un porcentaje determinado, 5, 10% o 3% de DNA mitocondrial y que no tiene la enfermedad, cuando realiza la ovogénesis hay un efecto de amplificación y entonces puede aumentar, ¿no es cierto?, el porcentaje de número de mutaciones en su óvulo. Y puede ser que haya una reducción total, por lo tanto, vamos a tener un óvulo normal o un aumento significativo, como menos del 50% o menos del 60%, en la que obviamente si este óvulo es afecundado probablemente no haya la enfermedad, pero podemos tener de 60 a 90% o más en la que sí puede ocurrir la enfermedad y la persona sale con la afectación de la enfermedad mitocondrial. Esto es un poco lo mismo que nos explica el efecto del cuello de botella, en la cual puede haber, ¿no es cierto?, a partir de un DNA mitocondrial de una persona, un determinado porcentaje de mutaciones, que luego cuando cuando se produce la ovogénesis, entonces se produce el efecto del cuello de botella y puede aumentar el porcentaje de ADN mitocondrial mutado. Y entonces si el niño nace con un porcentaje muy bajo de DNA mitocondrial, probablemente no hay enfermedad, probablemente si tenemos un 50% tenga algún tipo de manifestaciones clínicas, y si es que ya tenemos, por ejemplo, el 80% más, se presenta toda la enfermedad con su expresividad de tipo completa, ¿no? O expresividad de tipo severa. Ahora, estas características de las mutaciones del DNA mitocondrial no solamente se han visto que están asociados con enfermedades que afectan al tejido nervioso y al tejido muscular o también a otros órganos, sino que se ha visto que hay algunas mutaciones que ocurren en estos genes que tienen que ver con la síntesis de estas proteínas, que están asociados con diferentes tipos de tumores. O sea, hay descrito ya mutaciones del DNA mitocondrial que hacen que la persona tenga una mayor predisponibilidad a desarrollar algún tipo de tumor o algún tipo de cáncer, ¿no? Y aquí tenemos en este cuadro, ¿no?, cuáles son las mutaciones que más están asociados con algunos tipos de tumores y de cáncer en el ser humano. Por lo tanto, es importante recordar que existen mutaciones en el DNA mitocondrial y que tienen un mecanismo de herencia diferente, porque el mecanismo de herencia es que solo las mujeres pueden transmitir la mutación a su descendencia, solo las mujeres, el varón no lo puede transmitir a pesar de que esté afectado. Entonces vamos a tener generalmente un árbol genealógico en el que vemos aquí que la mujer está afectada, y si está afectada, los hijos pueden ser afectados. Acá tenemos otra mujer afectada, los hijos pueden ser afectados. Acá tenemos otra mujer afectada, los hijos pueden ser afectados. Acá tenemos un varón afectado, pero sus hijos van a salir normales. Ya sabemos por qué. Porque la transmisión es por línea materna. ¿Y por qué? Porque no van a ver el paso de los espermatozoides, el paso del DNA mitocondrial paterno en la formación del nuevo individuo, ¿correcto? Porque solamente ingresa la cabeza donde están los cromosomas, el DNA nuclear, y la mitocondria que están en el cuello quedan fuera en el proceso de la fecundación. ¿Eso está claro? ¿Sí? Bien. 1 cada 1500